La inmortalidad del espíritu. El espíritu, que fue diferenciado en y por Dios, o sea, en Dios y por él mismo, y que se manifiesta en varios mundos, aquí he de explicar que, sin complicarnos mucho para los que no saben nada de filosofía oculta, hay 7 mundos. El más elevado, por supuesto, es el propio mundo de Dios, y nos diferenció de él como chispas de una misma llama, y nos dejó en el inferior, que se dice el mundo de los espíritus virginales, mundo de las mónadas, como queramos llamarlo. Desde allí fuimos descendiendo, adquiriendo o dividiendo, por decirlo así, ese mismo espíritu, haciendo que se manifestara en tres aspectos, 3 poderes, un triple espíritu, en 3 mundos diferentes. Cada mundo, según se desciende, es de una materia más densa. La más densa es, por supuesto, el nuestro, el mundo físico, la materia física. Y cuando obtuvimos ya esos cuerpos, fue cuando verdaderamente comenzamos la evolución aquí en el mundo físico. Cuando ya obtuvimos el cuerpo físico, el cuerpo vital, que era el que le daba la vida, el cuerpo de deseos o emocional, que éramos pues algo similar a los antropoides desde el punto de vista de la conciencia, o de los animales, por decirlo así. Y en esa época, con esa clase de conciencia interna, ya aquí en el mundo físico, fue cuando nos favorecieron dándonos el último vehículo, el último cuerpo, vamos a decirlo así, que era la mente. Por lo tanto, desde entonces estamos renaciendo como individuos y estamos evolucionando en 3 mundos. El mundo físico, con una parte etérica que tiene, el mundo de deseos o emocional y el mundo del pensamiento. Pues bien, el espíritu, que se manifiesta en varios mundos, es inmortal y eterno como Dios mismo. Nosotros no somos el espíritu propiamente dicho. Ese espíritu sigue estando allí donde Dios le diferenció. Ese espíritu se manifiesta como un triple espíritu. 3 poderes, 3 aspectos, como Dios mismo, que es triuno. Tiene sus 3 poderes, llamémosle Padre, Hijo, Espíritu Santo, como queramos llamarlo. Entonces, el alma o el yo superior, que es lo que normalmente decimos que reencarna, es representante o rayo de ese espíritu del que estamos hablando, que Dios separó de él temporalmente. Es como se puede representar, por ejemplo, un embajador representa a un rey, como si tuviera sus atributos, su autorización y su guía. Pues bien, ese yo superior, representante o rayo de ese espíritu, es el que renace en los cuerpos mental, de deseos, etérico y físico, y evoluciona a través de los mundos de cuya materia están hechos dichos cuerpos. Estamos evolucionando, como he dicho, aquí con la conciencia de vigilia, en el mundo físico, con el cuerpo etérico que compenetra el físico y que es la vida, con un cuerpo de deseos, que gracias a él tenemos emociones, deseos, sentimientos, pasiones. Si no tuviéramos nada más que eso, seríamos como los animales. Pero además tenemos la mente con la que razonamos, y eso es lo que nos hace humanos. Cuando morimos, dejamos primero el cuerpo físico, con él se queda el cuerpo etérico, sin entrar en detalles porque si no nos perderíamos respecto a los éteres. Pasamos al mundo de deseos, donde está el purgatorio y el cielo, extraemos la quinta esencia de las experiencias que hemos tenido aquí,
para elevarnos un poco más en conciencia, en espíritu. Descansamos en el mundo del pensamiento y al cabo de un tiempo despertamos para volver a renacer. Ese es el ciclo. Bien, dicha alma o dicho ego o yo superior es la que siembra y recoge gracias a dos principales leyes. La de renacimiento, por la que renacemos, y la de consecuencia, con la que renacemos dónde, cómo y en qué circunstancias y con qué cuerpo, etcétera, según al pasado, al karma. El fruto de dicha cosecha, o sea, el desarrollo físico, moral, mental y espiritual, abre la puerta a la influencia del espíritu en el alma, lo mismo que el alma intenta manifestarse en sus cuerpos para acelerar su evolución. Lo explico un poco. Lo que aquí llamamos conciencia, que nos habla, nos advierte cuando vamos a hacer algo malo, nos corrige cuando lo hemos hecho, el pepito grillo. Esa es la conciencia. Ese es ahí donde está, ese es el yo superior, donde está el resultado de todos los frutos de las anteriores vidas. Pues bien, ese yo superior, esa alma, con todos los frutos que va acumulando, llegará el día en que tenga tanto poder que nosotros no necesitaremos renacer ya en un cuerpo físico. Y continuaremos evolucionando en ese otro mundo. Primero en el mundo de los ángeles, luego en el mundo de los arcángeles. Y llegará un día en que ese yo superior, esa alma, ese ego, tendrá que desaparecer, porque se unirá en su propio poder, se unirá al verdadero y único espíritu, del cual era un rayo. Como nosotros podríamos decir que somos un rayo de esa alma, de ese yo superior, de ese ego. Por tanto, el espíritu inmortal será quien adquiera, al final ya de toda la evolución de cada ser humano, será quien adquiera el desarrollo alcanzado en los mundos, en los 7 mundos, o mejor dicho, en los 6, porque terminaremos en el propio mundo de Dios, el 7º. Pues eso es lo mismo que el alma o yo superior asimilará todo el desarrollo de la personalidad, o sea, de todas nuestras personalidades, de todos nuestros renacimientos, lo asimilará cuando ya no necesite renacer. Entonces el espíritu absorberá o reunificará su alma y todo su poder alcanzado, resultando de todo ello que el espíritu, que desde que fue diferenciado por Dios tenía la conciencia de Dios y todos sus poderes latentes, tendrá entonces la conciencia de Dios, la conciencia de sí mismo, como un Dios individual, y los poderes de Dios desarrollados, resultando de todo esto que sólo se pueden considerar inmortales el espíritu y el alma como su manifestación reencarnante. De ahí que esté escrito que somos a imagen y semejanza de Dios, en espíritu. Y tenemos que ser perfectos como Dios, y tenemos que ser en todo a imagen y semejanza de Dios, porque somos exactamente a Él, porque somos parte de Él. Lo único que estamos haciendo una peregrinación por estos mundos para desarrollar sus poderes. Y cuando desarrollemos los poderes, incluso solamente los que desarrollemos aquí en el mundo físico, seremos superiores a los ángeles. Ya sé que ahora mismo alguien dirá, eso es imposible, eso es una tontería. No, porque los ángeles no han descendido nada más que hasta la región etérica, no han experimentado nada más que hasta su mundo que es anterior al nuestro. Y ellos no han tenido o no son como nosotros, que hemos conocido el mal. Y estamos luchando y venciéndole. Y eso tiene un gran desarrollo. De ahí obtenemos un gran desarrollo intelectual y espiritual. Y esa lucha ellos no la han tenido.
Y las experiencias en el mundo físico que nosotros tenemos, ellos no lo han tenido. Y lo mismo que ahora son muy superiores a nosotros en sabiduría, nosotros llegaremos a ser como ellos y más todavía. Cristo mismo dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis y mayores aún. Y Cristo era un arcángel. Estas y otras muchas verdades más fueron enseñadas por Cristo a sus discípulos, los cuales y a su vez también las enseñaron. Pero lo mismo que unos padres se valen de un cuento para inculcar a sus hijos una serie de verdades o normas morales, asimismo se valía Cristo de las parábolas para enseñar las verdades que en aquella época estaban preparada la humanidad para escuchar y comprender. No todo el mundo estaba preparado como hoy, incluso no todo el mundo está preparado para comprender lo que llamamos filosofía oculta, la reencarnación, el karma, los mundos, los cuerpos. Pues en aquella época ni siquiera estaban, en general la humanidad para comprender casi nada. Y para enseñarles ciertas verdades muy normales, morales principalmente, tenían que utilizar las parábolas, una especie de cuentos. Bueno, pues, pero las iglesias occidentales no quisieron continuar en esa línea, de esas verdades que hablaban incluso de la reencarnación, y rechazaron hacer oficial el renacimiento, mientras que las orientales, por otro lado, llegaron a tenerlo tan presente que muchos ni se esforzaban en progresar materialmente con tal de dedicarse al espíritu. El conocimiento de la reencarnación y del karma en Oriente, que no lo ocultaron, pues fue motivo de una ralentización, porque no se esforzaban, han estado siglos y siglos y siglos sin esforzarse por desarrollar su personalidad dentro del mundo físico, sin trabajar la materia. Occidente ha ido siempre a la cabeza en ese sentido. Ellos han preferido dedicarse al espíritu, a su religión, porque sabían que, bueno, como sé que voy a reencarnar, pues lo que me interesa es dedicarme toda la vida a la oración y a cumplir lo imprescindible para vivir. Y en Occidente, pues nos hemos dedicado a la materia, a investigar, a crear, a inventar, pero a la misma vez a apegarnos a todo ello y a disfrutar y a vivir la vida. Y como no éramos conscientes ni nos acordábamos de esa gran verdad del renacimiento y del karma y todo eso, pues nos va a costar, por otro lado, nos va a costar más salir. Pero las experiencias hasta que salgamos van a ser muy ricas. Vamos a obtener un gran beneficio de las experiencias, que es lo que decía que los ángeles no lo van a obtener. El cristianismo se centró demasiado en predicar la inmortalidad y la felicidad eterna para todo aquel que aceptara y practicara su doctrina, a la vez que amenazaba con un infierno para los que la rechazaban. Eso fue cuando, a partir de olvidar la reencarnación y todo eso, fue lo que hizo más o menos algunas iglesias. No voy a entrar en nombres. Sin embargo, hoy, lejos de ese Dios lleno de odio, se ha impuesto la sensatez y la razón, y se habla de un Dios de amor, aunque poco más sobre lo que se está tratando en esta obra, ¿no? San Pablo dijo que el hombre cosecha lo que siembra, como también lo hizo Cristo cuando al responder a sus discípulos a la pregunta de ¿quién pecó, él o su padre, para que naciera ciego? Cristo dijo, es para que se cumpla la ley. Hay en alguno de mis libros y de mis conferencias pongo muchísimos ejemplos de la Biblia donde Cristo habla, sin decir la palabra reencarnación o renacimiento, habla del renacimiento.
Ambrose, a través de estos pasajes, tanto San Pablo como Cristo, a través de estos pasajes bíblicos están refiriéndose a la ley de consecuencia o de causa y efecto, normalmente conocida como la ley del karma. En otra parte, añade San Pablo, alcanza tu propia salvación, lo que, como es obvio, la salvación, o sea, la perfección espiritual, no se puede alcanzar en una sola vida. Por tanto, se está refiriendo a la ley de renacimiento, a través de la cual se alcanzará algún día el nivel de Cristo y más aún, como él mismo dijo. Y cuando afirmó, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Podemos ser perfectos como Dios en una vida? Para poder superar el mal, para hacernos perfectos y por tanto elevarnos al cielo, no hay otro camino que el del renacimiento, que va unido a la ley de consecuencia. El hombre lucha por progresar y superarse. El alma está deseosa y colabora para que el hombre encuentre el camino de salvación y perfección, porque sabe que es inmortal. Pero ambos saben, una vez se toma conciencia de estas verdades, ambos saben que esa inmortalidad nada tiene que ver con el goce en el cielo o castigo en el infierno para toda la eternidad. Eso no es así. Tarde o temprano la humanidad tendrá conocimiento de esta enseñanza oculta, y cuando así sea y tenga conciencia de que es un espíritu divino inmortal, hermano de todos los seres humanos, descenderá el cielo a la tierra como preparación para la segunda venida de Cristo. El hombre y el alma se deben fusionar en algún momento de su evolución para alcanzar la inmortalidad en el espíritu uno. Además de ser inmortal, el espíritu diferenciado de sí mismo por Dios es la propia conciencia no interrumpida, es decir, cuando el alma ya no necesita renacer y ha adquirido la perfección en los diferentes cuerpos y sus correspondientes mundos. Ahora somos inmortales, como yo superior, que siempre está en vigilia procurando ayudar en nuestra vida cotidiana como personas. Pero nosotros, como conciencia personal, como personalidad, no lo somos, puesto que es temporal y física hasta el momento de la muerte. Nosotros tenemos un vehículo temporal, una conciencia de vigilia temporal. El día en que el hombre alcance cierto grado de desarrollo espiritual, normalmente llamado iniciación, podrá tener continuidad de conciencia, y entonces para él no existirá lo que hoy llamamos infierno, purgatorio y cielo. Entonces obtendrá un estado de conciencia de eterna felicidad celestial. Y por supuesto, tampoco existirá para él el renacimiento. Con las iniciaciones se adquiere esa continuidad de conciencia. ¿Qué es esa continuidad de conciencia? Pues que a partir de la iniciación, donde uno aprende a salir consciente y voluntariamente del cuerpo físico, sin perder la conciencia, puede estar en esos otros mundos, en el mundo del deseo, puede aprender, puede hacer infinidad de cosas allí, y tener la misma conciencia en el sentido de que cuando vuelva a penetrar en su cuerpo físico se acordará de todo. ¿Qué significa esto? Pues que en el momento de la muerte ocurrirá lo mismo, saldrá del cuerpo físico, seguirá siendo consciente de que tenía ese cuerpo físico, de que estaba dentro de él, que le ha abandonado ya porque le ha llegado su momento, pero él seguirá siendo él mismo, con la misma conciencia. Por lo tanto, aunque haya perdido el cuerpo físico, para él la muerte no existe. Sigue estando vivo y sigue estando ahí, con su misma mente, sus mismos gustos, sus mismos deseos, sus mismas ideas. Claro que estas enseñanzas esotéricas no van a convencer al materialista incrédulo, que tampoco se convencería
Como tampoco se convencería a una persona que lleve aislada, no sé, aislada del mundo desde su nacimiento, pues no se convencería de que todo lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías, si le mostráramos, pues yo qué sé, pues que el hombre por medio de una televisión, que el hombre ha viajado a la luna, pues no lo creería. Ambos dirían, mientras no lo vea, no lo creeré. Los incrédulos hoy, en las redes sociales, en Facebook, todavía hay gente que intenta meterse en este mundillo, pero no admite nada de nada, no admite ni siquiera la existencia de un alma. Se creen que son el cuerpo físico. Hay que respetarlos, como es lógico. Cuando le llegue su momento, lo admitirán. Aunque así sea, el origen del hombre en su esencia es inmortal y la muerte, por tanto, es temporal, porque solo tenemos conciencia del cuerpo y del mundo físico. Aquí tenemos la conciencia de vigilia y decimos que somos y existimos porque tenemos una conciencia que, gracias a los sentidos y al cerebro, nos hace comprender que, bueno, que estamos aquí, que vivimos aquí, que percibimos el mundo físico, etcétera. Cuando perdamos eso, los sentidos y el cerebro, ya como personas ya no existimos. Pero sí seguimos existiendo en el otro mundo, porque seguimos siendo el mismo, sin cuerpo físico. No podemos hablar porque no tenemos laringe, no podemos sentir el tacto de las cosas de la materia física porque no tenemos el tacto del cuerpo, pero seguimos siendo el mismo desde el punto de vista interno. Los mismos deseos, los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, la misma forma de entender todo. Por eso el fumador deseará fumar, pero no podrá. Acordaros de la película de Ghost, aquel que quería fumar y no podía. Y se sufre, claro. Y el alcohólico y el drogadicto. La misma Biblia en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, refiriéndose al hombre como alma humana, menciona la palabra inmortal. Hasta donde yo sé, no la mencionan. Pero San Pablo sí la menciona varias veces en sus epístolas. Por ejemplo, dice, esto mortal debe ser vestido de inmortalidad, refiriéndose a la perfección que se debe alcanzar. Debe ser vestido de inmortalidad. Otra frase dice, cuando esto mortal fuere vestido de inmortalidad, que se refiere a lo mismo, claro, también cuando habla de que la inmortalidad se concede a quien la busca, que también que solo Dios es inmortal, o cuando habla de la adoración al Rey de los siglos inmortal e invisible. Sin embargo, la Biblia deja claro que el alma que peque debe morir. O sea, somos inmortales, pero el alma que peque debe morir. Esa personalidad. San Juan dice que de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga la vida eterna. Este es el único camino que nos puede llevar a la unión con el Espíritu, la práctica de la enseñanza de Cristo, que es el que representa el amor del Padre. La filosofía oculta aclara muchísimas cosas incomprensibles, sin sentido, sin lógica, que hay escritas en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y en otros incluso más modernos. Y hablando de lo que estamos hablando, de la muerte, de la salvación, de la eternidad, hay un pasaje que dice que solo se salvarán 177.000 personas o seres. Dios va a crear este mundo y tantos millones y millones y millones y millones para que solo se salven eso. Si nosotros, humanos imperfectos,
Nos preocupamos cada vez más porque nadie muera, porque nadie le ocurra cualquier cosa. Estamos siempre ideando cosas para salvar a la gente. Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, Omniconsciente, ¿va a permitir eso? ¿Va a hacer Él un plan para que sus hijos, a imagen y semejanza de Él, ocurra eso? Es más, si somos inmortales, ¿cómo van a morir el resto de esos 177.000? Como esto, hay muchísimas otras cosas que no se entienden, pero que la filosofía oculta lo explica perfectamente. Es todo simbólico. Todo simbólico. Respecto, no voy a entrar en estas explicaciones porque la conferencia no va por ahí. Tengo otras donde lo explico perfectamente. Respecto a la muerte, se nos dice en Eclesiastés que no hay diferencia entre el animal y el hombre. Dice, como mueren los unos, así mueren los otros, y hay una misma respiración en todos. Lo que significa que la vida de ambos tiene el mismo origen divino, mientras que el cuerpo, una vez muerto, vuelve a su origen atómico, o sea, a ser polvo. La vida es de Dios. En el ser humano ha evolucionado más, porque es una oleada anterior a la del animal. Los cuerpos son de materia los dos y los dos mueren y se desintegran, pero la vida, según la oleada, sea una anterior o posterior, evolucionan unas más que otras. Nosotros llegaremos al nivel de los ángeles y los animales llegarán a nivel de humanos, en cuanto adquieran lo que nosotros ahora llamamos la razón, la mente. La palabra muerte no aparece unida al espíritu porque los que escribieron la Biblia sabían la diferencia entre el espíritu y el cuerpo, el hombre. Pero San Mateo sí se refiere a la inmortalidad y al renacimiento cuando menciona, hablando de Cristo y de San Juan Bautista, dijo Cristo, de hecho, este es Elías, refiriéndose a Juan el Bautista. Esto está escrito así. O sea, el espíritu de Elías había superado la muerte y estaba encarnado en San Juan Bautista. Por otro lado, y refiriéndose a la absurda enseñanza de la resurrección del cuerpo, podemos leer en Job, dice, y después de que mi piel y aun mi cuerpo sean deshechos, entonces sin mi carne he de ver a Dios. Lo que invalida lo que dice el credo de los apóstoles, que fue escrito siglos después de que murieran. También sabemos por la Biblia que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Hay religiones que predican que el del último día, el día de la salvación o de la resurrección, pues vamos a resucitar todos. Pues no sé dónde nos vamos a quedar, porque todos juntos no cabemos aquí en el planeta Tierra. Desde que el ser humano tiene el cuerpo físico y murieron y han muerto y moriremos y morirán. Y vamos a renacer en el cuerpo físico putrefacto, ¿para qué? Bueno, pues eso, dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios y que en la resurrección, o sea, cuando no necesitemos renacer y estemos en los mundos espirituales, también dice, no habrá casamientos ni dados en matrimonio. Cuando alcancemos la perfección ya no existen las personas. No existirá el sexo. El espíritu no tiene sexo. Y por eso se dice esto. O sea, lo que significa que estaremos en otro cuerpo espiritual y no de carne. Que es lo que yo he dicho antes. Llegará un momento en que no necesitaremos renacer en cuerpo físico. En Corintios se dice que la simiente es puesta en la tierra en cada ocasión para formar un nuevo cuerpo. Repito, para formar un nuevo cuerpo. Que no tiene que ver nada con el que hemos dicho antes.
que no tendrá sexo. Si a esto añadimos que la materia del cuerpo se renueva varias veces durante una misma vida, o sea, los propios átomos, la materia, entonces, ¿qué átomos formarían el cuerpo de resurrección si esa teoría fuera cierta? A ver, porque todos los muertos, desde hace millones y millones de años, los átomos, que sabemos que los átomos con sus diferentes componentes, ya de antes de ser átomo, luego las moléculas, luego las células, se forma el cuerpo físico. Si aquellas moléculas y células tienen que resucitar para formar a cada uno de los cuerpos que han muerto a lo largo de millones de años, no va a haber átomos y moléculas y células para todos. No sé dónde, en fin. Estas son cosas que dan para pensar a los principiantes, pero que el que estudia filosofía oculta lo tiene todo clarísimo. Clarísimo, lo que es la muerte, la resurrección y todas estas cosas. Nunca hay que tener miedo a la muerte. La muerte es un cambio de estado de conciencia y nada más. El miedo que hay que tener es que hay que saber que el mal que hagamos aquí lo tendremos que sufrir allí en nosotros mismos. Por lo tanto, el fin de la vida no es solamente aprender, experimentar y desarrollar los poderes espirituales y la voluntad y la mente y la conciencia. Es procurar no hacer el mal a nadie, no hacer sufrir a nadie, no hacer daño a nadie, de la manera que sea, da igual. Dice, este me ha hecho no sé qué, ahora cojo y le rayo el coche. Bueno, como eso a él no le va a causar ningún golpe en la cabeza, ni en el cuerpo, ni nada, pues no pasa nada. No. Cuando ese dueño del coche vea el coche, el dolor que sienta, lo sentiré yo con creces. Con creces. Porque aquí en el mundo físico, el cuerpo físico amortigua en cierto modo el dolor. Allí, sin cuerpo físico, no se amortigua. Y lo mismo que allí en el purgatorio estamos aproximadamente un tercio de la vida que vivimos aquí, allí se sufre un tercio más que aquí, porque, como digo, no tenemos cuerpo físico. El alma o yo superior existirá aún después de desaparecer la tierra como escuela para la evolución del espíritu o desarrollo del alma. Porque cuando el alma ya no necesite renacer en cuerpo físico, continuará su evolución en los mundos superiores. La liberación o no necesidad de renacimiento en la tierra no significa que se haya alcanzado la meta de perfección ni la unión con el espíritu, pero sí que ninguna ley obliga a renacer. Por tanto, quien lo hace, como actualmente ocurre, es a modo de sacrificio y para ayudar a los reinos u oleadas de espíritus que necesiten evolucionar en este planeta a través de otras formas. El hombre comienza a acelerar el proceso de liberación respecto al renacimiento en cuerpo físico cuando conoce la verdad sobre su propia naturaleza y su relación con Dios. Es el que comienza, por ejemplo, a conocer la filosofía oculta y a comprometerse a trabajar para ello, ¿no? Unos se liberan por medio del servicio y el amor al prójimo, otros por medio de la razón, la intuición, el discernimiento, etc. Y otros a través de ambos caminos, que es lo que representa esta pequeña enseñanza de lo que estamos hablando, la filosofía oculta, el ocultista, es decir, por el conocimiento y práctica de la filosofía oculta y de una escuela iniciática. Escuela iniciática, repito. Escuelas hay muchas, y hay varias que son verdaderamente importantes y serias porque dan unas enseñanzas que son reales, son verdad, como la que enseña como la filosofía oculta de la Fraternidad Rosacrucians. Hay 2 o 3 escuelas que enseñan la misma, aunque fueron dadas por otros maestros. Sin embargo, escuelas iniciáticas, hasta donde yo sé, ahora mismo, y en particular para Occidente, no hay nada más que una, que es la Fraternidad Rosacrucians. Pues bien,
Esta escuela facilita estas enseñanzas, que pueden ser complementadas perfectamente con las otras. Hay muchos libros que hablan de todo esto que yo hablo en mis conferencias. Pero siempre es mejor centrarse en una sola. Yo lo he hecho en la Fraternidad Rosacruz Masgeinde durante años. Y me consideraré siempre un estudiante de ella. Esta enseñanza o filosofía espiritual no sólo facilita la manera de vencer el miedo a la muerte, sino que también enseña el sendero que hay que recorrer, las verdades que ayudarán a recorrerle y las ayudas que se puede obtener para vencer los obstáculos. El hombre se debe conocer a sí mismo para vencer su naturaleza animal que le ata a la materia y para desarrollar el alma que le puede llevar a la liberación del renacimiento. Entonces vivirá eternamente en el paraíso, de donde procede, pero con los poderes del espíritu y sin ninguna tentación que le pueda vencer.